Yo soy Pablo, soy el CEO de esta empresa, que es Elon Smart Tech, y es una empresa que actúa en el mercado bajo dos marcas. Entonces tenemos electrificación y digitalización. Se dedican a cosas totalmente diferentes, pero para que os hagáis la idea, nosotros desarrollamos un sistema de monitorización de energía, de los consumos energéticos, de la producción de energía propio, y lo instalamos a todos estos clientes que automáticamente, después de que Elon Energías Renovables les instale la fotovoltaica, cuentan con la data en tiempo real de sus consumos energéticos, de su producción energética, de sus hábitos de consumo y bueno, mucho más. Pero vamos, estamos en la fase de consolidar la vida. Ser emprendedor es difícil y que en el camino de ser emprendedor te dejas la salud literalmente. Para mí el lado positivo es la libertad. Todo el mundo se siente muy libre de autogestionarse, de dar a la empresa para que la empresa también dé por ti, porque nosotros tenemos esa filosofía, es decir, vamos a ver si uniendo todas nuestras fuerzas podemos crear un espacio en el que venir a trabajar sea algo cojonudo y que además sea un espacio en el que tú das, pero el resto también te dan y además te sientes libre y formado. En el sentido más técnico, son entornos no propicios, sino súper propicios para los emprendedores. Diría a la gente que se atreva a hacer cosas, porque además ahora es el momento de hacer cosas. Yo creo que más o menos la media de las personas sí que están libres para de verdad apostar por lo que quieran hacer y darlo todo por lo que quieras montar.